Deportivas. Bueno, estábamos comentando de la dispersión de los asentamientos, la indefinición, a veces incluso donde termina una ciudad, Sí. a veces se entrelaza con los otros municipios. Correcto. Y es una pachanga resolver eso. Y aquí, en esta zona de la cual estamos hablando aquí, que es en la que puse atención por lo que hemos estado platicando, curiosamente los dos son los únicos espacios deportivos en esta zona, en un radio de 500 metros. Son esos dos deportes que representan y que tienen mucho la pasión de nosotros como mexicanos, el fútbol y el box. Sí, y ahí es lo único que hay en toda esta zona. Lo demás son sus casas, algunas con terrenos bastante grandes, una casa pequeñita, etcétera, ¿no? Y aquí no se ve la topografía. Pero cuando Sí, estás, bien pero accidentada. cuando estás ahí es completamente accidentado, ¿no? Lo que pasa en la cañada, ¿no? Que en Metilatla, la cañada que sube, pues la ves llena de basura, ¿no? Y es un arroyo de temporal, pero cuando baja, baja. Pero quizá, salvo lo que ahorita comente Joan, vamos a verla desde este punto que hemos venido tratando en la plática, la imagen que nos presentas. Primero desde la necesidad básica de vivienda, Claro. que se satisface, no de la mejor manera o de la manera normativa que así es, como se pueda, la satisface. Y eso es textual. Es más, si hacemos un proceso análogo, es muy probable que esa traza urbana se identifique con las primeras trazas urbanas de nuestras ciudades. Claro. O sea, así empezamos. Casi como de plato roto. A lo mejor hasta con la traza, porque ahí se ve que hay una intención de traza, que eran lo que hacían los franciscanos, agustinos, y venían y ponían su iglesia y se traza como Roma, y así. Entonces, esa memoria, en aquel tiempo romana, esa memoria se traslada a la complejidad de satisfacer una necesidad sin un acercamiento técnico, urbano, ni de equipamiento, ni de nada. Es más, yo he visto algunos que dicen, según la ley agraria, pues ese espacio, ese solar es de todos, déjenlo ahí por si necesitamos un equipamiento. La ley agraria lo dice. La ley de asentamientos humanos dice, no, pues es que ahí con toda esa gente ya no necesitan solo una cancha, necesitan una escuela y necesitan un hospital, exactamente, ¿no? Esa planeación con respecto a la realidad, tiene una brecha, tiene una brecha enorme. Sí. Al menos desde mi experiencia, mis investigaciones y lo que vengo realizando, se puede desde esa escala. Solo que quién te recibe, con quién trabajas, hacia dónde vas, quién te entiendes, hacia dónde vas, cómo confían en ti, ¿no? Entonces, ese es un enorme reto como para transitar hacia mejores condiciones de vida, no calidad, condiciones de vida. Del tema del espacio público, de que esa dispersión no se vea reflejada estructuralmente en actos delictivos, ¿no? Y podemos ver muchas, o sea, ahí se nota inmediatamente, ¿no? Pero el asunto, que seguramente van a ser de los últimos puntos que veremos en esta interesante charla, es qué podemos hacer. Claro. ¿No? Claro. ¿Qué podemos hacer? Y lo primero que te llega a la mente es, pues el gobierno local es quien tiene más oportunidad, ¿no? Porque es la autoridad. Pero creo yo que si la construcción de ciudadanía pasa de ser un proceso conceptual a un asunto arraigado socialmente, real, con peso, esto puede, en una visión prospectiva, empezarse a mitigar y a presentar condiciones distintas. El último punto que tenemos, con el que seguramente estaremos cerrando esta plática, tiene una pregunta así. ¿Qué hacemos? Gobierno, sociedad civil, etcétera, ¿no? Y estoy convencidísimo. Uno, el gobierno no tiene todos los recursos. Eso, no hay presupuesto que alcance, etcétera. Tenemos que buscar esquemas de coparticipación, corresponsabilidad, para que esto se logre, ¿no? Y vamos a ver un ejemplo delante de esto. Sí. Entonces, efectivamente, como dices, ¿cómo le hacemos, no?
para detonar esto, ¿no? Y tiene que haber hay algunas posibilidades, ¿no? Sí es. Con las que contamos. Bueno, yo aquí quise incorporar algo de lo que hemos tocado poco en esta plática. Vi una entrevista que le hicieron en este podcast que se llama La Ciudad que Queremos, él es uno de los conductores, a una licenciada en Relaciones Internacionales y curiosamente es presidenta de la Sociedad de Arquitectos Paisajistas de México, y ella es licenciada en Relaciones Internacionales. Y es pues una chava ahí muy destacada, ¿no? Entonces toqué algunos puntos que tienen que ver mucho con la parte de vegetación, la parte ambiental de ella, ¿no? Dice, las áreas verdes no son un lujo, son una infraestructura social clave para muchas cosas. Lo social, que ya lo hablamos, lo ambiental, la pertenencia, de la cual hemos platicado muy poco, y hablaba de una dimensión social del paisaje. El paisaje no solamente como el conjunto de elementos naturales, como toda la imagen urbana, todos los factores, ¿no? Y por ejemplo decía algo que me llamó mucho la atención. En Medellín, después de todos los fenómenos que se dieron, aquellos de gran violencia, decía ella, hoy toda la ciudad, o la parte que ella conoció de la ciudad, está grafiteada, ¿sí? Hasta decía en esa entrevista, que la pueden ver y vale mucho la pena con decía, hoy la entrevista, hasta las macetas están grafiteadas. Y dijo algo que me llamó mucho la atención, el grafiti como contenedor y expresión de las inquietudes sociales. Ahí entra mucho esta parte del arte, de lo que tú hablas hace ratito, ¿no? Y yo hablo más del deporte porque no he estado tan afín al arte. Ese canal para poder sacar, al menos para desahogar, para darle canalización a muchas de la energía que traemos, de la agresividad, de la creatividad, ¿no? Y para poder expresar, hoy Tulancingo me llama mucho la atención que cada vez se llena más de murales, ¿sí? En escuelas, un restaurante acá arriba, en fin. Y muchos de ellos no son el graffiti que usa el cuate que va a marcar una casa para ver si puede asaltarla o no. Ya son expresiones artísticas enormes, ¿no? Y yo me imagino que probablemente así sea ahí con ella. Y hablaba algo que coincide mucho con lo que hemos estado hablando. Desde su punto de vista, ella como paisajista, afirma, entre más áreas verdes tengas, menos marginal es la colonia. Y hablaba exactamente de unos estándares y dice, la cantidad de áreas verdes es inversamente proporcional al índice de marginación que tiene una zona, ¿no? Entonces, aquí la importancia también de los parques, etcétera. Nosotros, ¿por cuántos años? Más de 100, 120 más o menos, tenemos a la Floresta como el parque urbano más importante de la ciudad, ¿no? Como ya en Pachuca está del Pasteur, ¿no? El Parque Pasteur. Parque Hidalgo, Parque Pasteur. Parque Hidalgo, Parque Pasteur. Y aquí, por ejemplo, como sociedad, yo lo veo así, quizá me equivoque, no hemos sido capaces de crear otro parque tan importante. A pesar del gran crecimiento que obviamente desde hace más de 120 años ahora ha existido en cuanto al tamaño de la ciudad, ¿no? Y sin embargo sigue siendo el punto social de una concurrencia impresionante. Los domingos está hasta el gorro, y entre semana también, aunque menos, ¿no? Y hablaba mucho, por ejemplo, de la interconexión entre barrios, ¿no? Como una de las estrategias para la integración social. Desde su punto de vista, y es paisajista, no olvidemos esto, pues el parque debe dar identidad y sentido de pertenencia, lo cual a veces es parte del apropiamiento de los territorios, ¿no? Sí. Tú entras a un territorio y sabes que ahí hay una cohesión social, puedes o no ser bienvenido, pero esa situación no existe. Seguramente te acordarán mucho de los locos del tanque, ¿no? Aquí en el centro del 21 de marzo hacia arriba, una canchita, donde hasta los policías le pensaban por entrar hace muchos años, ¿no? Y había una cohesión social impresionante. Y ese sentido de pertenencia, pues era incluso muy violento en algunos casos, ¿no? Esta última imagen la puse porque me acordé mucho de ti. Toda esta
toda esta área de interés tuyo y de la experiencia como funcionario, como subsecretario de Desarrollo Urbano en el Estado, de la planeación del territorio, ¿no? Y ella hablaba mucho de China, de que nos llevan una gran ventaja, y ella dice, una sola persona hace todo eso, el profesor Yu. Ay, por el tamaño de China, y por él parece que pasan todas estas, ¿no? Y tocó un problema muy importante, haces parques y ¿quién los mantiene? Que ese es otro problema también importante. Y aquí me fui a algunos ejemplos puntuales de lo que sucedió en Medellín. Creo que esta foto no coincide exactamente con el que queríamos buscar y no lo encontramos. Dos barrios separados por una cañada en Medellín, muertos entre ellos, y en la administración de Fajardo se hace un puente y logra que ese... Pero es colgante, no es ese. Por eso no, ese Yo no, lo tengo. No encontré esa imagen. Te lo voy a mandar. ¿Sí? Sí. No encontré esa imagen. Y tiene remate la parte verde de la sierra y Ajá. se ve claramente los dos. Y ese logró que seguramente más, mucho trabajo con la comunidad, como tú bien dices. Ujú, así es. Desapareció prácticamente esta matanza que había frecuentemente entre ellos. Otro de los ejemplos. Esa es la Biblioteca España. Sí, ¿sabes qué le encontramos? Como... No, el parque es España, ¿no? No, la Biblioteca es España. Fue la que inauguró el rey Juan Carlos. La donó. La donó. Y tiene ahorita problemas estructurales, está vacía. ¿Sí? Digo, es un asunto estrictamente técnico, de la arquitectura. Pero en su momento fue también un éxito. Ah, no, sí. Y de hecho tú llegas ahí Apropiación. y hay grupos de niños, Porque no nada más es esto. no, Aquí contándote hay- la historia de la comuna. Ujú. Contándote la historia de lo que ellos llegaron a escuchar, algunos de ellos vieron, algunos de ellos sus hermanos o sus familiares, del nivel de violencia. Ahí muy pegadito está la Comuna 7, que es una de las comunas más peligrosas 13, de Medellín, y la ¿no? 13. Y hay placas, ¿no? Sí. En lo que conmemoran. Ese es, sí, es el León de Grif, sí. Entonces son de esas obras que fueron intervenciones urbanísticas puntuales y con un gran efecto como lo que estábamos platicando, ¿no? Ahí están las... Esas historias que actualmente creo que están paradas, ¿no? No, sí funcionan. No en todos los barrios, pero sí la mayoría funciona. Ahí está la biblioteca, ¿no? Ujú. Vista aérea. Los volúmenes. Y aquello que a muchas escuelas les quitó las bardas, ¿no?